A trabajar el día de hoy es introducción a la anatomía. Cuando hablamos de anatomía, vamos a primero a tomar como concepto que es la ciencia que estudia la forma y estructura del cuerpo humano. El término anatomía deriva del griego anatedemium, que es de ana y tomos, que quiere decir cortar a través, significado que se asimila a la palabra disecar, del latín que es disecare, que es cortar. ¿Ya? Entonces viene a ser hacer un corte o dividir a un cuerpo, ¿no? En sus orígenes y durante mucho tiempo la anatomía se basó principalmente en la disección de los cadáveres. Sin embargo, de acuerdo pasó el tiempo y la curiosidad de cómo el proceso fue, digamos, cada vez más importante. La anatomía se fue orientando ya hacia los sujetos vivos, hacia la comprensión de las formas y estructuras de un organismo, pero vivo. Hipócrates es considerado como el padre de la medicina y es un representante que utilizó la anatomía como una fuente esencial para poder reconocer estructuras y poder identificar algunas enfermedades o a qué se debía esas enfermedades. En los escritos del médico griego Hipócrates en el siglo V a.C. se refleja un nivel de conocimientos parecidos. El juramento hipocrático es el juramento público tomado por los graduados de medicina ante la comunidad y otros médicos y sirve para orientar éticamente la práctica en su oficio, en el campo pues de la medicina. También es reconocido por eso. Aristóteles en el siglo IV a.C. aumentó los conocimientos anatómicos sobre los animales, o sea, ya no, no fue enfocado tanto a un estudio entre los seres vivos, pero refiriéndose a humanos, sino ya enfocándose en animales. La anatomía moderna, el médico griego Galeno publica escritos restringidos a la disección de animales. Estos escritos habían sido aceptados en lugar de la observación real. Sin embargo, Andrés Vesalio en el año de 1543 y otros anatomistas del Renacimiento basaron sus descripciones en sus propias observaciones del cuerpo humano y establecieron, por tanto, en el modelo para estudios anatómicos posteriores o futuros. Acá tenemos a Galeno y a Vesalio, que fueron también representantes en este estudio de la anatomía. Tipos de anatomía. Según el método que se utiliza para estudiar un cuerpo, puede ser una anatomía descriptiva, anatomía topográfica regional, anatomía funcional, anatomía causal o anatomía clínica. La primera es cuando se muestra cómo es la forma y la estructura de las partes de un organismo. Por ejemplo, algunas que derivan de esta es la osteología y la neurología. ¿Ya? Estudia una estructura definida, o sea, una estructura, digamos, específica, ¿ya? En su forma y en las partes que la conforman. Después tenemos la anatomía topográfica o regional, en la cual divide el cuerpo en unidades imaginarias y convencionales con el objeto de poder establecer las relaciones especiales y espaciales de las distintas estructuras. O sea, ya como que, digamos, cada estructura lo ubica en una zona en el cuerpo humano. La anatomía funcional busca la correlación que existe entre las formas del organismo y las funciones que estos realizan. La anatomía causal, por otro lado, indaga cómo se han originado las formas de los organismos, estudiando así el desarrollo individual o de las especies. La anatomía clínica es la que destaca en los datos anatómicos útiles para poder comprender una enfermedad y para poder explorar y tratar correctamente a los pacientes que padezcan de estos tipos de patologías. La siguiente viene a ser la terminología anatómica. Cuando hablamos de esto, para el estudio adecuado del cuerpo es imprescindible y necesario establecer unas normas básicas sobre la descripción de las formas y estructuras que lo componen a un humano. La terminología anatómica considera 4 aspectos fundamentales. Uno es la posición anatómica, los planos anatómicos, las direcciones que permiten establecer la relación entre las estructuras y la nomenclatura que recibe cada uno de estos. La primera es la posición anatómica. Debido a que el individuo es capaz de adoptar diversas posiciones con el cuerpo, se hizo necesario en anatomía buscar una posición única que permita la descripción de un cuerpo. ¿Ya?
Esta posición requiere algunas condiciones, las cuales vamos a ver aquí. Estar de pie, la cabeza tiene que ser erecta, sin ninguna inclinación, los ojos abiertos, mirando al frente y a un mismo nivel. Los brazos tienen que estar extendidos a los lados del cuerpo. Las palmas de las manos deben estar mirando hacia adelante, las piernas extendidas y juntas y los pies paralelos y talones juntos, como podemos ver en la imagen. ¿Ve? Esa es la estructura o esa es la posición anatómica que debe utilizar cualquier cuerpo para poder, digamos, estudiarlo, ¿no? Los planos anatómicos. El plano, acá vamos a ver, son las divisiones imaginarias que se puede realizar en un cuerpo. El primero es un plano sagital o medio. Es un plano antero-posterior y perpendicular al suelo que divide el cuerpo en dos mitades, derecha y izquierda, como podemos ver, ¿no? Aquí, a ver, esta viene para allá, entonces esta viene a ser su derecha y esta vendría a ser su izquierda, ¿no? Se lo divide como por el medio, ¿no? Se puede decir plano sagital o medio. Después tenemos los planos transversales u horizontales. Son planos paralelos al suelo que atraviesan el cuerpo de derecha a izquierda y son perpendiculares con respecto al plano sagital. Como podemos ver, ¿ve? Esos rayitos de rojo vienen a ser los planos transversales que se puede realizar en un cuerpo. Los planos coronales o frontales son planos verticales que atraviesan el cuerpo de derecha a izquierda y perpendiculares a los planos sagital y transversal, como podemos ver el corte que se ha realizado, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una imagen en la cual podemos observar un poquito más completo. Está el plano sagital, el plano coronal, tenemos el plano transversal y los ejes que se van trazando dependiendo de los planos que ya se han indicado. Las direcciones anatómicas. Las direcciones son términos para poder ubicar las estructuras anatómicas en relación con los planos entre sí. O sea, ya para que tú puedas ubicarla en una zona en la cual ya se ha dividido el cuerpo. En las paralelas al plano de sagital tenemos el medial y la lateral. La medial significa la parte interna. Una determinada estructura se dispone hacia el plano sagital. La lateral, por otro lado, ya es un concepto externo donde una estructura se aleja, o sea, está más lejos, hacia los lados del plano sagital. Con respecto al plano transversal, vamos a tener dos, superior e inferior. Superior es cuando es craneal, inferior es cuando es caudal. Superior craneal es hacia arriba, inferior caudal es hacia abajo. Con respecto al plano coronal, tenemos anterior y posterior. Anterior, frontal o ventral, es hacia adelante, ¿no? Hacia la parte del vientre, por así decirlo. Y posterior o dorsal es hacia atrás, hacia la parte de la espalda o el dorso. Acá podemos ver, ¿ve? Lateral, este es lateral, este es medial. Tenemos anterior, posterior, tenemos proximal y tenemos distal. Muy bien. Otras direcciones en relación a la localización tenemos uno que es la superficial y otro que es profundo. Superficial es hacia el exterior del cuerpo, hacia la piel, ¿no? Más superficial, digamos, un corte superficial, algo así. Profundo y es hacia adentro del cuerpo, alejándose de la piel. Entonces estamos viendo de digamos, algo más interno. En relación con las extremidades tenemos proximal y distal. Proximal es hacia la raíz del miembro, por ejemplo el muslo, y distal es hacia los extremos. O sea, distal es cuando está más lejos, digamos, del centro de nuestro cuerpo, ¿ya? Y proximal, pues, más cerca. En la mano y el pie encontramos en la mano palmar es anterior y dorso es la mano posterior, o sea, la parte contraria. El pie el plantar es la parte inferior y el dorso viene a ser la parte superior, ¿no? La parte que digamos visualizamos con mayor facilidad. Y el plantar inferior es la parte de nuestra planta de nuestro pie. Las direcciones anatómicas podemos ver, como les mencioné, superficial y profundo. Superficial es que sea lo más adentro, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver este es superficial. Esa es la superficie del cuerpo, o sea, perdón, me confundí. Es la parte más externa, para afuera, ¿cierto? Como que más, digamos, para la piel, en la piel. Profundo y es cuando ya va ingresando, ¿no? Lejos de la superficie del cuerpo, más interno, va ingresando, pues se dice profundo, como si fuese un corte superficial,
como un rasguño podría ser, y un corte profundo, ya cuando digamos llegas a lesionar tejidos o así. Tenemos el proximal y el distal. El proximal es cuando está cerca del centro del cuerpo o el ombligo, ya vamos a tomar eso como referencia, o el punto de unión de una de las extremidades al torso del cuerpo. Distal, por otro lado, es cuando está lejos del centro del cuerpo o en el punto de unión de una extremidad al torso, ¿ya? Muy bien. La nomenclatura. La mayoría de los términos anatómicos proceden del latín y del griego. ¿Por qué? Porque son lenguas que ya no se están modificando. Son consideradas como lenguas muertas y como no reciben ningún tipo de modificación, entonces se puede nomenclar con estos tipos con estos términos que proceden de estos idiomas para que nosotros podamos, digamos, que en cualquier momento o en todo momento tengan el mismo significado, la misma estructura. A finales del siglo XIX existían alrededor de 50.000 nombres anatómicos para las 5.000 estructuras descritas. Ello proporcionaba la confusión y el caos en la terminología, lo cual a su vez dificultaba el intercambio de trabajos científicos, ¿no? Como que uno tenía una perspectiva diferente y el otro tenía una perspectiva diferente porque no estaban de acuerdo o no habían definido de la misma forma la estructura de un cuerpo, especialmente en las partes anatómicas. Por esta razón, atomistas de diferentes partes del mundo decidieron reunirse con el objetivo de poder unificar los criterios y determinar un idioma universal entre las ciencias anatómicas. Las técnicas de estudio tenemos lo que es la observación a simple vista, mediante instrumentos endoscópicos, la disección y técnicas de imagen del cuerpo vivo. Tenemos la observación simple, que es como que observar la parte externa. Tenemos los que son instrumentos endoscópicos o por endoscopía, que son instrumentos invasivos que permiten ver el interior de algunas cavidades. Tenemos la disección, que es, por ejemplo, el estudio de cadáver, permite conocer la forma real y directa de los órganos, sus formas, estructuras y relaciones espaciales que puedan presentar. Y eso sería todo, chicos. Gracias.